Cultivos asociados productivos. Directrices. Reglas subterráneas. También hay algunas reglas que abordan la situación subterránea. Estas son: primero, es mejor plantar 2 especies de raíces poco profundas o 2 especies de raíces profundas. Segundo, en sitios ricos. Tercero, cuando cada una toma recursos minerales en porciones muy diferentes. Cuarto, cuando estén espaciadas. Una especie de raíces profundas se planta junto con otra que tiene raíces poco profundas cuando se espacían. Se modela el área y o cronometran de tal manera que la planta de raíces profundas tenga tiempo de alcanzar las capas inferiores del suelo antes de interferir con las especies de raíces superficiales. Reglas para sistemas de sombra. Estos son agrosistemas específicos donde la luz no se distribuye por igual, pero, por intención, la luz se da primero a las especies más altas. Después de pasar por o a través del dosel de las especies más altas, la luz se asigna a las especies más bajas. Estas reglas no reemplazan las reglas generales que se aplican a la fase de establecimiento. Las reglas para los sistemas de sombra están destinadas a la fase intermedia y madura. Los ejemplos tienden a ser los agrosistemas perennes, por ejemplo, el café con exceso de dosel. También existen ejemplos de cultivos anuales. Esto puede ser el betabel resistente a la sombra debajo de un cultivo anual más alto. Las reglas para los sistemas de sombra establecen que 1. Si la especie de árbol del piso superior tiene un dosel denso y penetra poca luz, ambos árboles serán podados. A. B. Ampliamente espaciados. Y C. La especie del sotobosque es tolerante a la sombra. 2. Si la especie del piso superior tiene un dosel abierto, uno que permite una amplia penetración de luz, se puede utilizar una especie de sotobosque más exigente como especie de sotobosque. Salvedades o excepciones. En la superficie, las reglas de cultivo asociado antes mencionadas podrían verse como un freno o un límite a las posibilidades de cultivos asociados. Dada la lista que presentaremos de cultivos asociados, claramente este no es el caso. Las reglas o directrices asumen un alto grado de interfaz entre especies y una densidad máxima de siembra de cultivos asociados. Para esto último, este sería un índice de densidad bicultural de 2 o 200%. Bajo estos supuestos y sin otra información, las reglas son un buen punto de partida. Este fue el caso cuando se establecieron por primera vez las reglas generales. Como estos se implementan en función de las características observables de las plantas, sigue siendo para muchos la única guía cuando se trata de coplantaciones no probadas. Las reglas no son leyes irrefutables. En agroecología y ecología en general, las excepciones no abundan, pero se encuentran. Cuando se dispone de información concreta y no abstracta sobre una combinación de cultivos asociados, las reglas se convierten en un criterio más a considerar. Agrotecnologías de asociación. Extraídas de las agrotecnologías expuestas en la serie de videos anterior, las siguientes agrotecnologías caen bajo el título de cultivos asociados productivos. No importa si las plantas componentes son cultivos de temporada, árboles o alguna mezcla. Aquellos se agrupan aquí usando un desglose de agricultura, agroforestería, silvicultura. Cultivo asociado productivo estacional.
mezclas simples, cultivo en franjas, estacional, barrera o lindero. Agroforestería productiva, cultivo en callejón, hilera de árboles, cultivo en franjas, árbol mixto, cultivos asociados agroforestales. Sistemas de sombra, taugias, plantaciones forestales de especies múltiples. De las anteriores, la bicultura, es decir, la asociación de dos especies, es la forma más común. Se pueden encontrar mezclas más complejas, 3 o más especies. El cultivo asociado productivo como categoría no se extiende mucho más allá de 4 o 5 especies que interactúan. Reiterando, 7 o más especies que interactúan cambian la ecología y el manejo en general. En resumen, los cultivos asociados productivos son agrotecnologías que consisten en especies productivas, no precisamente facilitadoras. Pueden ser cultivos estacionales, cultivos con árboles o árboles y árboles. Las reglas generales para la asociación de cultivos estacionales o asociación de árboles implican tomar en cuenta la exigencia de luz y la velocidad de crecimiento. Las reglas para la asociación considerando la parte subterránea implican la profundidad de raíces y el espacio y tiempo entre ellas. Para los sistemas de sombra, las reglas implican la naturaleza de la especie del piso superior y la del sotobosque, es decir, la de abajo. Su manejo, espaciamiento y tolerancia a la sombra. Todas las agrotecnologías productivas son cultivos asociados productivos, a excepción del monocultivo.